Hola hermanos, ¿qué tal? Que Dios bendiga a todos los oyentes, todos los que están viendo su canal Oraciones Finales. Y en esta ocasión vamos a compartir el inicio de una saga de videos que tratan de la doctrina de los primeros cristianos, es decir, los rudimentos de la fe cristiana contenidos en la carta a los Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3, y estaremos tocando un tema a la vez, correspondiente a cada doctrina. Ahora, es importante que usted tenga a la mano su Biblia para cotejar los textos. Es muy importante en estos mini estudios que usted esté volviéndose un bereano, checando y analizando los textos bíblicos, porque solamente así crece nuestro espíritu, se alimenta nuestro ser espiritual por medio de la palabra de Dios. Y si ustedes me lo permiten, empezaremos con el texto, y que dice de esta manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora, mis hermanos, veamos esta introducción. Tocaremos levemente estas 6 doctrinas que posteriormente nos detendremos en cada una de acuerdo a cada video que estemos subiendo. Así es de que, pues, procedemos, mis hermanos. El arrepentimiento de obras muertas, la primera doctrina. Es el primer paso para acercarnos a Dios, es arrepentirnos de corazón. El arrepentimiento verdadero significa tristeza genuina por el pecado, la decisión de no seguir pecando, girar en sentido contrario a donde íbamos, al camino en que llevábamos. El arrepentimiento verdadero produce un cambio evidente en la vida. Cuando nos arrepentimos de obras muertas, reconocemos que las buenas obras que antes hacíamos para ganar el favor de Dios no tienen valor alguno. Reconocemos que las tradiciones religiosas no nos van a salvar y de hecho son repugnantes ante Dios. Acudimos a Cristo con plena fe. Mire, como dice Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Segunda doctrina, la fe en Dios. No podemos acercarnos a Dios si no creemos en Él. Algunas personas se jactan que no son incrédulos porque creen que hay un Dios. Esto no es un motivo de jactancia. Según Santiago 2:19, los demonios también creen en Dios, pero esto no les hace salvos o salvados de sus almas. No solamente debemos creer que Dios existe, sino lo que Él ha revelado acerca de sí mismo en las Escrituras. Mire cómo muestran estos textos bíblicos. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vea qué importante, qué interesante, mi hermano. La ira de Dios está sobre todo aquel que no cree o que ha rechazado seguir al Señor Jesucristo. Y esto no es como una venganza de parte de Dios hacia el individuo no creyente, sino que está a la merced de todo lo malo y todas las leyes que Dios está estableciendo como parte de su justicia. También lo establece en Juan 17:20. Mire cómo dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, Jesucristo está intercediendo ahora por aquellas personas que todavía no creen, pero que al escuchar el mensaje de salvación creerán en las palabras de aquellos que le están anunciando el mensaje de salvación, el evangelio, la buena noticia para su vida.
el plan de Dios para rescatarlo de el juicio que viene sobre la tierra. Ahora también tenemos la tercera doctrina que se predicaba en aquellos tiempos y que se sigue predicando en muchos lugares, no en todos, pero en muchos lugares, y esto debemos de seguir nosotros como fieles creyentes del Señor Jesucristo. La doctrina de los bautismos. Mire, el bautismo en el Nuevo Testamento simbolizaba la identificación con Cristo y entrada en el lago, en el río, en donde fuera. El bautismo de Juan simbolizaba la identificación de la persona como pecadora arrepentida. El bautismo cristiano simboliza la identificación del creyente con la muerte, con la resurrección y vida victoriosa con Cristo. ¿Me entiende? El bautismo es muy importante para demostrar públicamente nuestra fe, que creemos en Jesús. Pero como habla de la doctrina de los bautismos y no del bautismo, también hay otra clase de bautismo. Recuerden que bautismo es sumergir a alguna cosa, un objeto, un trapo, un individuo en un líquido y sacarlo totalmente empapado de ese líquido. Asimismo, figurativamente se habla de otra doctrina, es decir, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, que ocurre en el momento de creer y que significa que el Espíritu Santo pone al nuevo creyente en Cristo. Es decir, ahí hablamos de algo que le llaman el sello, pero hablamos de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo establecida en Hechos 2, de 2 al 4, que nos habla de una habilidad, una capacidad que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, da a los creyentes, los habilita para llevar a cabo los encargos, las misiones, los ministerios de parte del Padre, de Dios Padre y de Dios Hijo al creyente. Jesús tomó por sentado que todos los que creyeron en Él serían bautizados para identificarse plenamente con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Esto es el primer paso de la obediencia de un nuevo convertido, de un nuevo creyente, como ya habíamos hecho un video anterior. Mire cómo dice Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, vamos con la cuarta doctrina que se manejaba con los primeros cristianos, es decir, la imposición de manos. En el primer siglo, cuando un nuevo creyente había anunciado su fe por medio del bautismo, los líderes de la iglesia local le ponían las manos en símbolo de que ya pertenecían a la comunidad de la fe. Además, los líderes de la iglesia ponían las manos sobre los que estaban iniciando un nuevo ministerio, es decir, que recibían, como les había comentado en un momento anterior, les había comentado que llevaban a cabo una obra, un trabajo, una encomienda, una misión, y les imponían las manos para transmitir un don espiritual, una habilidad dada por el Espíritu Santo a esos enviados o a los cuales les imponían las manos. Y también simbolizaba el apoyo y la aprobación de estos líderes. Hoy algunas iglesias practican la imposición de manos para recibir a los nuevos miembros y para consagrar, que es muy importante, a hermanos para desempeñar ministerios especiales como de pastor o misionero o cualquier otro ministerio o servicio a los demás. Mire cómo dice Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron
por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo, es decir, el don del Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, con poder y fuego. ¿Para qué? Para habilitarlos. ¿Para qué? Para llevar a cabo el ministerio. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de Dios, con el poder de Dios, con el poder demostrativo de Dios, ya sea con, como dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16 al 20, les dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos en los enfermos y sanarán, tomarán cosa mortífera y no les hará daño, tomarán serpientes en las manos y no les dañarán. Eso es una demostración pública del poder del Espíritu Santo, por los cuales ellos y cada uno de los que eran impuestos las manos sobre ellos recibían esta habilidad de parte de Dios Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Pero también vemos la quinta doctrina, que le llaman la resurrección de los muertos. Y el Evangelio, la Biblia, predica, habla, enseña acerca de la resurrección de los muertos. Es la esperanza de todo creyente que después de morir nosotros vamos a mirar cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a resucitar para vida eterna. Mire, es muy interesante, la fe cristiana está basada en la resurrección de Jesucristo. O sea, si negamos la resurrección, estamos negando totalmente la doctrina bíblica. Y estamos negando la creencia que todos los que confiamos en Él también resucitaremos. O sea, sin la resurrección no habría cristianismo, de modo que esta es una de las doctrinas fundamentales de la fe bíblica. La Biblia enseña que habrá dos resurrecciones, una para vida y otra para castigo eterno. Vea qué interesante, lo enseña el Evangelio de Juan 5:28 al 29, que a la letra dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mire qué interesante, porque aquí Jesús describe el último juicio al final de la historia, tratando el juicio de los justos y de los injustos como si fueran realizados al mismo tiempo. La condenación de los injustos está basada en sus propias obras, y esto no contradice el hecho de que la salvación es por gracia por medio de la fe en Cristo, y que la fe en Cristo es lo que determina el que el nombre de una persona esté escrita en el libro de la vida. La fe de una persona se manifiesta y se evalúa por los frutos, por lo que ha hecho o no ha hecho por medio de la fe. Recuerde que cuando hablamos de anunciar el Evangelio, cuando alguien que nace en Cristo, cuando alguien acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, su nombre es anotado en el libro de la vida. Por eso estamos hablando esto, mi amigo, mi hermano. Y por último, la última doctrina, el juicio eterno. Mire, Jesucristo es el juez de todo ser humano y juzgará a los salvados en el tribunal de Cristo, pero juzgará a los impíos en el juicio del gran trono blanco. El hecho de que todos tendremos que dar cuenta por nuestra vida delante de Dios nos motiva a vivir santamente y nos consuela cuando sufrimos injusticias en esta vida. Sabemos que al final Dios pagará justamente todas las cuentas, porque el Padre a nadie juzga, dice la Escritura, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Se fija, es lo que dice Juan 5:22 y 23, y ahí está hablando nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Pero vea, hay otros textos también que refuerzan esta doctrina primaria de la Iglesia
primitiva o de los primeros creyentes. Mire Hebreos 9:27, la carta a los hebreos dice de esta manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esto derrumba totalmente toda falsa enseñanza de la reencarnación, de que después que muramos vamos a reencarnar en una planta, en una pulga, en un perro, en un águila. Es mentira. Eso es un engaño del maligno. Este texto, este versículo tira toda esa falsa enseñanza. También 2 Corintios 5:10, mire cómo nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se fija, mi hermano, mi amigo? Es muy importante empezar a aprender lo que enseñaba la iglesia para que no se pierda el fundamento en el cual se ha establecido, ya se ha edificado el cristianismo hasta nuestros días. Bien, hermano, esperamos que en el siguiente video, que se llamará el arrepentimiento de obras muertas, esté acompañándonos con su Biblia. Y esperamos que estas enseñanzas, estos videos sean de edificación para su vida. Y estaremos juntos uniendo nuestra fe en Jesucristo otra vez por medio de este canal de oraciones finales. Hasta la próxima, mis hermanos.